Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Mi familia simuló mi muerte para quedarse con mi herencia, pero no sabían que había descubierto su plan y regresaba para enfrentarlos. Mi nombre es Valeria, y siempre pensé que la vida tenía una forma extraña de sorprendernos. De pequeña, mi familia me enseñó a ser responsable, a trabajar duro y a valorar lo que uno tiene. Mi madre y mi padre siempre parecían tener un buen sentido del deber, de lo que era correcto y lo que no. Sin embargo, algo en mí nunca terminó de encajar con esa visión rígida y tradicional de la vida. Desde que me mudé al extranjero, mi vida cambió de una forma que nunca imaginé. Era joven, ambiciosa y decidí irme para buscar mejores oportunidades, aunque sabía que sería difícil. El proceso de adaptación fue complejo, las diferencias culturales, la distancia emocional y la soledad de no estar cerca de mi familia me hicieron sentir vulnerable. Pero, con el tiempo, logré hacerme un espacio en este nuevo país. Conseguí un trabajo en una empresa multinacional que me permitía vivir con comodidad, y, aunque mis lazos familiares se fueron debilitando, me convencí de que estaba construyendo algo para mí, algo que valía la pena. No puedo decir que mi relación con mi familia fuera especialmente cercana, pero como buena hija, siempre trataba de mantener contacto con ellos. Sin embargo, con el paso de los meses, las llamadas se volvieron más esporádicas y las conversaciones más superficiales. Al principio pensé que era por mi falta de tiempo o por las dificultades naturales que enfrenta una persona al mudarse a otro continente. Quizás no les gustaba la idea de que yo estuviera tan lejos, o tal vez simplemente no sabían cómo hablar conmigo ahora que mi vida tomaba un rumbo distinto al de ellos. Lo que más me desconcertaba era la sensación de que, cuanto más pasaba el tiempo, menos importaba lo que les contara. Mis padres ya no preguntaban tanto por mi vida, y en lugar de mostrar interés, se limitaban a decirme que todo estaba bien, que no me preocupase, que ellos estaban bien. Sabía que siempre había sido la hija que menos recursos aportaba a la familia. Mientras que mis hermanos, como buenos hijos mayores, estaban más cerca, más involucrados en las cuestiones familiares, yo parecía ser la que se había ido y dejado atrás la responsabilidad de cuidar de todos. Aún así, me esforzaba por no sentirme culpable. Al principio, pensaba que me sentía distante de ellos por no enviarles dinero, pero pronto me di cuenta de que era algo más profundo. Había algo en el aire, una frialdad que no podía ignorar. En lugar de ver en mí a una hija que había salido a buscar su camino, mis padres parecían mirar mi éxito con cierta incomodidad. No entendían por qué no regresaba de vez en cuando para visitarlos o por qué no estaba tan involucrada en sus vidas. Pero nunca me imaginé que algo tan oscuro y tan retorcido estuviera por suceder. Recuerdo una llamada particularmente extraña, unos meses antes de que todo estallara. Había estado ocupada con varios proyectos en la oficina y no había tenido tiempo de hablar con ellos. Cuando finalmente pude comunicarme, mi madre me dijo, con una voz que no pude identificar, que todo iba bien, que no te preocupes, hija, todo está bajo control. No me dio detalles. Solo esas palabras vacías. No me pareció alarmante en ese momento, pero no pude evitar sentir que algo no estaba bien. Fue solo cuando decidí intentar renovar mi pasaporte en la embajada que las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma aterradora. No sabía en ese entonces que esa acción tan cotidiana, tan trivial, me pondría en el centro de una de las traiciones más grandes de mi vida. El día que fui a renovar mi pasaporte parecía ser uno de esos días que se olvidan rápidamente. Había estado ocupada con proyectos en el trabajo, así que no esperaba que nada fuera fuera de lo común. La embajada no estaba muy lejos de mi oficina, así que tomé un breve descanso para pasar a hacer el trámite. Cuando llegué, la recepcionista me pidió algunos documentos estándar y me indicó que esperara. Yo pensaba que sería un proceso sencillo, como siempre había sido. Sin embargo, todo cambió cuando el funcionario que me atendió regresó con una expresión que no lograba descifrar. Sosteniendo un archivo en sus manos, me miró fijamente y, con voz seria, me dijo, según nuestros registros, no puede renovar su pasaporte. Usted está registrada como fallecida. Mi primera reacción fue confusión absoluta. Perdón, le dije, creyendo que tal vez había cometido un error con los papeles. Pero él, con una calma inquietante,
Me mostró un acta de defunción en la que figuraba mi nombre. Decía que había fallecido meses atrás, lo cual era absolutamente falso. No podía entender qué estaba pasando, y antes de que pudiera procesarlo, me hizo una llamada a otro departamento para verificar la información. Al principio, me sentí mareada, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Debe haber algún error, repetía, pero la seriedad con la que me miraba el funcionario me hacía sentir que algo muy raro estaba sucediendo. Mientras esperaba que se resolviera la situación, mis pensamientos se agolpaban. ¿Cómo podía ser esto posible? Mi vida estaba tan lejos de todo eso. Estaba sana, trabajando, viva. ¿Por qué alguien querría hacer algo tan absurdo? Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, me dieron una copia del acta de defunción y me dijeron que debía resolver la situación con las autoridades locales de mi país. Sin decirme más, me hicieron salir, dejándome con más preguntas que respuestas. Aquel día, mi mente no dejaba de dar vueltas. Salí de la embajada con el corazón latiendo a toda velocidad y la cabeza llena de 1.000.000 de pensamientos. ¿Qué había ocurrido realmente? Al principio pensé que podía tratarse de un error administrativo, algo aislado. Pero a medida que la noche avanzaba, la inquietud crecía, y sabía que debía hacer algo más. No sabía qué esperar cuando llamé a mi familia. Nadie respondió. Las llamadas a mis padres fueron directas al buzón de voz. Mis mensajes de texto también quedaron sin respuesta. Sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera a punto de explotar, pero no tenía idea de qué. La sensación de abandono fue tan fuerte que decidí ir un paso más allá. Abrí las redes sociales de mi familia. Al principio, no encontré nada fuera de lo común. Pero luego, una publicación me llamó la atención, una foto de mis padres llorando desconsoladamente, junto a lo que parecía una urna. El pie de foto decía, «Nunca olvidaré lo que fuiste, mi querida hija». Era el tipo de palabras que uno usa para rendir homenaje a un ser querido fallecido. Sin embargo, lo que más me impactó fue el tono casi celebratorio que surgía de los comentarios que seguían, que bien que ahora la familia está más unida, parece que la vida nos dio una segunda oportunidad, todo mejorará ahora. Las palabras no coincidían con lo que uno diría en un lamento genuino. Había algo retorcido en todo eso. Fue en ese momento cuando empecé a ver las piezas del rompecabezas encajando. Revisé más publicaciones y encontré más fotos, más mensajes. Mis amigos, conocidos, incluso algunas personas que ni siquiera conocía, estaban publicando condolencias. Pero lo más inquietante de todo fue cómo todos parecían centrarse más en los beneficios que en la pérdida. Un amigo de mis padres había escrito, «Lo bueno es que ahora todo queda en manos de los que más lo necesitan». Mi sangre se heló al leer esa frase. Algo no cuadraba. Decidí investigar más. Tenía que saber qué había sucedido realmente. Si mis padres estaban publicando fotos de mi funeral y recibiendo apoyo de la gente, significaba que algo más grande estaba ocurriendo. No pude evitar sentir que estaba al borde de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. Comencé a rastrear las fechas de las publicaciones y, finalmente, encontré algo que me dejó helada, una copia de un acta de defunción emitida meses atrás, firmada por mis padres, falsificada. Habían declarado que yo estaba muerta. No podía creerlo. ¿Por qué lo habían hecho? ¿Qué estaba pasando? La verdad me golpeó como un tren de carga. No era un simple error o una broma cruel. Mis padres, la gente en la que había confiado toda mi vida, me habían traicionado de la peor forma posible. Habían falsificado mi muerte para reclamar mi herencia. Cuando me fui a vivir al extranjero, mi abuelo había fallecido, dejándome su casa y una suma considerable de dinero. En lugar de decírmelo, mi familia decidió que sería más fácil quitarme de en medio y quedarse con todo. La furia me consumió. No sabía qué hacer con esta revelación. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que se salieran con la suya. Debía enfrentarme a ellos, enfrentarme a la mentira, y descubrir la verdad. En ese momento, ya no era solo una cuestión de dinero, sino de justicia. La traición había cruzado un límite, y no podía permitir que mi familia me arrebatara lo que era legítimamente mío. Cuando regresé al país, mi primera prioridad fue resolver el caos que mis padres habían creado con su fraude.
La noticia de que estaba viva había causado un revuelo inesperado, pero para mí, la situación era clara. Debía actuar rápidamente para proteger lo que me pertenecía. La casa, el dinero, mi identidad, todo había sido arrebatado por la mentira que ellos mismos habían fabricado. Contraté a un abogado especializado en casos de fraude y falsificación de documentos. No perdí tiempo, ya sabía que la batalla sería dura, pero confiaba en que la ley estaría de mi lado. El fraude era evidente, las pruebas eran claras. Mis padres habían falsificado actas de defunción, manipulado registros oficiales y, lo más grave, habían utilizado mi muerte ficticia para reclamar mi herencia y apropiarse de bienes que no les pertenecían. A lo largo del proceso legal, la evidencia fue aplastante. Los registros bancarios mostraron que mis padres habían accedido a mi cuenta después de mi muerte, transfiriendo grandes sumas de dinero. Y los testimonios de varias personas demostraron que habían estado celebrando mi funeral mientras hacían planes para quedarse con todo. No había forma de negar lo que habían hecho. El juicio comenzó con una tensión palpable en el aire. Mis padres, aunque tenían un equipo de abogados bien preparado, sabían que la situación era extremadamente grave. Habían cometido un delito mayor, uno que no solo afectaba mi vida, sino que también involucraba a varias instituciones gubernamentales y financieros. A pesar de los intentos de sus abogados por minimizar las consecuencias, la ley era clara, el fraude era innegable. Durante las primeras audiencias, mis padres intentaron justificar sus acciones, pero sus argumentos eran débiles. Mi madre, con una expresión de arrepentimiento fingido, intentó afirmar que todo había sido un malentendido, que habían actuado por desesperación, ya que habían estado preocupados por mi futuro financiero. Mi padre, por otro lado, adoptó una postura más fría, diciendo que las circunstancias lo habían llevado a tomar esas decisiones, pero sin mostrar realmente arrepentimiento. Era evidente que su principal preocupación era el dinero, no la familia. El abogado de la fiscalía fue implacable. Presentó pruebas contundentes, la falsificación de documentos, los testimonios de los empleados de la funeraria que habían sido sobornados. Y las grabaciones de las llamadas que mis padres habían hecho a bancos y compañías aseguradoras para reclamar el dinero de mi supuesta muerte. No había duda de que lo que habían hecho era un crimen organizado, y las consecuencias serían severas. El tribunal se inclinó claramente a favor de la acusación. Mis padres, al ver que no había forma de evadir la justicia, intentaron ofrecer una solución a través de un acuerdo, pero la fiscalía no aceptó nada menos que una sentencia ejemplar. La ley había sido violada en su forma más grave: falsificación de documentos públicos, fraude a una persona fallecida y la malversación de bienes heredados bajo un acto de fraude. Las consecuencias fueron duras. Mis padres fueron condenados a varios años de prisión, con multas sustanciales que tendrían que pagar con sus bienes personales. La magnitud de su delito les dejó sin recursos, y la imagen de la familia, que alguna vez fue respetada en la comunidad, quedó irremediablemente destruida. Cuando el juez emitió la sentencia, mis padres no mostraron signos de arrepentimiento. A pesar de las décadas de convivencia, la verdad era que nunca había habido amor verdadero entre nosotros, solo una relación de conveniencia. La sentencia de prisión no fue solo un castigo para ellos, sino una lección para quienes pensaran que podían burlar la justicia por avaricia. Los años de cárcel que les impusieron fueron la consecuencia directa de sus acciones, y aunque no me brindaron la paz que había buscado por tanto tiempo, al menos pude cerrar ese capítulo. La noticia de su condena se extendió rápidamente, y la reacción de la comunidad fue dividida. Algunos de los antiguos amigos de la familia mostraron solidaridad, otros se sintieron decepcionados y traicionados. Para mí, sin embargo, todo eso ya no importaba. Lo que había perdido no podía ser devuelto por ningún juicio, ni siquiera por una sentencia de prisión. Recibí la herencia que me correspondía, aunque el valor material de la propiedad y el dinero ya no tenía el mismo peso que antes. Lo que más me costó recuperar fue la confianza en mí misma, que había sido minada por años de manipulación. Sin embargo, ahora tenía el control de mi vida, y la justicia había sido finalmente servida. La batalla legal había sido larga y extenuante, pero había ganado algo mucho más importante: mi dignidad y la certeza de que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Mis padres habían intentado destruirme, pero lo único que lograron fue darme la fuerza para seguir adelante y construir una vida más auténtica, una vida en la que ya no dependía de ellos, ni de sus mentiras.
Aunque la sentencia de mis padres ya se había dictado y había recuperado lo que me correspondía, el daño emocional era mucho más complejo de lo que podía haber anticipado. La justicia había sido servida, pero la cicatriz interna que me dejaron los años de manipulación y traición no desapareció de inmediato. No fue solo el hecho de que me habían despojado de mi herencia lo que me dolía, lo más profundo era saber que quienes deberían haber sido mi refugio, mi familia, eran los mismos que intentaron destruirme. El primer mes después del juicio fue el más difícil. A pesar de estar rodeada de amigos y personas que realmente me valoraban, sentía que algo faltaba. Había logrado lo que me propuse, pero el vacío que dejaba la traición seguía resonando en cada rincón de mi mente. Sentía una mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo procesar. ¿Cómo podían haberme hecho esto? ¿Cómo podían haber jugado con mi vida, con mi futuro, por algo tan trivial como el dinero? Estas preguntas giraban sin cesar en mi cabeza. La relación con mi familia había terminado, pero los recuerdos persistían. Mi madre, siempre la figura que había idealizado, ya no era más que una sombra de lo que una vez había sido. La imagen de ella llorando en las fotos de mi funeral se había desmoronado, revelando a una mujer que había jugado con mis emociones para su propio beneficio. Mi padre, tan frío y calculador, ahora me resultaba casi ajeno, como si nunca hubiera sido parte de mi vida. La verdad era que la familia que conocía ya no existía, y lo que quedaba era un espejismo de lo que alguna vez imaginé que sería un hogar. Aunque los primeros días después del juicio estuve atrapada en el dolor, supe que debía seguir adelante. La pena era válida, por supuesto, pero no podía permitirme que esa rabia me definiera. Comencé a escribir, como siempre lo había hecho, pero esta vez de una manera diferente. Escribir sobre lo que había pasado me ayudaba a ver las cosas desde una perspectiva más objetiva, a entender que lo que había sufrido no era una derrota, sino una lección. Al principio, las palabras parecían vacías, como si estuviera escribiendo sobre algo lejano, como si no fuera realmente yo quien había pasado por todo eso. Pero con el tiempo, mis escritos empezaron a sanar partes de mí que ni siquiera sabía que estaban heridas. La terapia fue otra herramienta clave en mi proceso de sanación. No podía seguir ignorando lo que había experimentado emocionalmente, ni seguir funcionando como si todo estuviera bien. Aprendí a enfrentar mis emociones de manera más saludable, a reconocer que no había nada de malo en sentirme vulnerable. Había pasado tanto tiempo reprimido el dolor y la desconfianza hacia los demás que, al principio, me resultaba extraño pedir ayuda. Pero al hacerlo, comencé a ver cómo mis emociones tomaban forma, cómo podía manejarlas en lugar de dejar que me dominaran. Durante este tiempo, también me di cuenta de que el dinero y la propiedad que había recuperado no me daban la paz que esperaba. Al principio, creí que esa herencia era lo que había perdido y lo que me daría el sentido de justicia. Pero al final, entendí que lo que realmente necesitaba era encontrar mi propio equilibrio interno, algo que no se podía comprar ni recuperar a través de una sentencia judicial. Comencé a replantear mi vida desde una nueva perspectiva. Los valores que antes había tenido y que se habían visto distorsionados por mi familia se empezaron a reconstruir. Ya no me interesaba la validación de los demás, ni lo que mi familia pensaba de mí. Lo único que quería era ser auténtica, vivir en paz conmigo misma. Empecé a rodearme de personas que me entendían, que me apoyaban sin expectativas de nada más. Mis amigos se convirtieron en mi nueva familia, y, aunque nunca podría reemplazar lo que había perdido, aprendí a darles el lugar que se merecían en mi vida. La reconciliación no era con mis padres ni con mi familia biológica, la reconciliación era conmigo misma. Me perdoné por haber permitido que me manipulasen tanto tiempo, por haberme quedado en una relación tóxica que me desgastaba. Me perdoné por las veces que creí que tenía que hacer sacrificios por los demás, olvidando lo más importante, mi propio bienestar. Así, lentamente, fui reconstruyéndome. No en el sentido material, sino en lo emocional, en lo profundo. La sensación de ser libre, de tener el control de mi vida, se convirtió en mi verdadera victoria. Mi historia ya no me definía como víctima, sino como sobreviviente. Ya no era la hija engañada, la que había sido reemplazada por una mentira. Era una mujer que había aprendido a vivir para sí misma, que había enfrentado su pasado y lo había dejado ir. El tiempo pasó, y la vida siguió su curso. La herencia que una vez me parecía tan importante ahora era solo un símbolo de lo que había perdido y de lo que había recuperado.
La verdadera riqueza no estaba en la casa ni en el dinero, sino en la paz que finalmente encontré dentro de mí misma. Años después, a veces me encontraba sonriendo al recordar el caos que había vivido. No porque la situación fuera graciosa, sino porque me di cuenta de lo fuerte que había llegado a ser. Aprendí que no todo lo que nos pasa está fuera de nuestro control, pero siempre podemos decidir cómo enfrentarlo. Ya no me preocupaba lo que pensaran los demás, ni si mis padres se arrepentían de lo que hicieron. Lo único que realmente importaba era que yo había encontrado mi camino. Comencé a viajar más, a explorar nuevos lugares, a conocer nuevas personas. Aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas, como una tarde tranquila en un café o una caminata sin destino. Había dejado atrás el peso del pasado, y con ello, el miedo a ser vulnerable. Ahora, lo único que buscaba era vivir de acuerdo a mis propios términos. Mis padres cumplieron con su condena, y aunque nunca volveré a ser parte de su vida, ya no sentía rencor. El perdón no era para ellos, era para mí. Y aunque mi familia biológica ya no existía como la conocí, me di cuenta de que había encontrado una nueva forma de familia, la que elegimos, la que nos elige, sin traiciones ni manipulaciones. Hoy, con una sonrisa tranquila, sé que al final todo lo que viví me llevó a este momento de paz. La vida continúa, y yo sigo adelante, más fuerte que nunca. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.